Adelante, adelante, adelante. Bueno, buenas tardes, damas, caballeros. Es un honor para mí presentar a una dama del patrimonio histórico nacional. Desde que se nos ocurrió este piloto, porque esta convención es un piloto, es un experimento que queremos llevar a una segunda dimensión el año que viene. Lo primero que recuerdo haberle dicho a mi socio Ángel Lócar fue: necesitamos a la Fundación Bulto. Existen pocos patrimonios museísticos en nuestro país y uno de los principales, sin duda alguna, es la Fundación Bulto. La sorpresa es que, de esperarme algo más cerrado, taciturno, reservado, me encontré fue cordialidad al principio y una fe y una esperanza en este evento desde el primer día que hablamos con Olga. Le doy la bienvenida, por favor, vamos a disfrutar de esta presentación. Les voy a dar un lujo tenerlo entre nosotros, así que muchas gracias. Adelante. Bueno, realmente nos encanta estar aquí, acompañarles en este evento, y sentimos que es como las cosas que hacemos, el cultivo de la memoria es el cultivo de la identidad, y sabemos que detrás de este tipo de eventos y de este tipo de actividades, como los coleccionistas de numismática y de muchísimas otras cosas, hay esa búsqueda de ese sentido de que el tiempo y las cosas pasadas también forman parte de nuestro presente y nos dan una identidad, que es la parte, digamos, más importante de este asunto. Bueno, cuando preguntaron qué podíamos exponer para este evento, hablamos de la medalla colombina. Bueno, porque acabamos de terminar de hacer una investigación sobre la participación venezolana en la Exhibición Universal Colombina de Chicago de 1893. Para esa exhibición hay esta medalla que fue hecha como una conmemoración de esa participación. Hay un sello postal que conmemora el hecho de que fuimos los primeros descubiertos en el continente, pero la medalla es específicamente sobre la participación venezolana en esta exhibición universal. Bueno, esta medalla, esta foto me quedó un poco extraña, o de repente al ampliarla mucho se disloca un poquito, pues, pero bueno. El caso es que sí, efectivamente es una medalla dedicada a Colón y al descubrimiento de América. En ese momento se estaban cumpliendo los 400 años del descubrimiento. Es una medalla que fue definida en documento con todos los detalles que tiene, tal cual. Yo sigo con la duda de si fue primero el diseño y después el documento o al revés. Eso no lo he podido descubrir hasta ahorita. Sin embargo, aquí vemos que está el busto de Cristóbal Colón, que está basado en la alegoría de Cristóbal Colón de Arturo Michelena, que tiene la Fundación John Bolton en exhibición ahorita. Está la leyenda, cuarto centenario del descubrimiento de América. Hay dos anclas inclinadas en dirección opuesta, entrelazadas con una banda que dice Colón. En el en el reverso, están las estrellas simbólicas de la Federación. Acuérdense que para ese momento éramos los Estados Unidos de Venezuela. Está la leyenda Venezuela en la Exposición Universal Colombina de Chicago de 1893, o sea, específicamente hecha para el momento, rodeada de los atributos del escudo nacional, tal cual dice el documento: las banderas y espadas, el caballo de la libertad, el lema, libertad, las cornucopias y el haz de espigas. O sea, que es una medalla que es muy bonita, que, bueno, fue diseñada especialmente para esa ocasión. En datos, la medalla es de metal blanco. Acabo de ver una medalla en dorado que estoy loca por ver, digamos, en presencia. ¿Por qué? Porque pienso que debe ser o una prueba o alguien que la mandó a dorar. Pero según el mismo documento y todas las que yo he visto hasta ahorita son de metal blanco.
La forma, por supuesto, circular, el tamaño 56,55 centímetros de diámetro, grosor 3.8 milímetros, peso 50,12 gramos. Muchas gracias, señora Alessandrini, por los favores recibidos. La inversión, según el libro, los libros amarillos de la Cancillería, que sale toda la cuenta completa de todo lo que se gastó en la exhibición para poder llevar a Venezuela a tan buen término, fue de 4.472 bolívares. La rendición de cuentas, libro amarillo, ahí está la página, ¿okay? La cantidad de ejemplares desconocida. Esa es otra cosa que no he logrado conseguir un documento que me diga la cantidad de ejemplares que se hizo en ese momento, pero bueno, sí, efectivamente no deben ser muchas, creo yo, ¿no? La resolución oficial es del 18 de febrero de 1893. El diseño es de Francisco de Abeño, era un dibujante, pintor, también se dedicó a la escenografía de algunas obras de teatro y ópera. Un hombre muy interesante que estuvo en la junta organizadora de la participación venezolana. Después vamos a hablar de él. Y está inspirado, por supuesto, en la alegoría de Cristóbal Colón de Arturo Michelet. Viendo un poco cuál es la importancia de esta medalla, bueno, una de las cosas que supimos fue que las medallas fueron utilizadas por los gobiernos para celebrar o conmemorar eventos históricos importantes, que era una costumbre europea y de las colonias americanas, que se usaron para proclamación de reyes, designación de obispos. Algunos reyes las usaron como regalo para los indígenas en sus colonias. Las proclamaciones en general estuvieron a cargo de la esfera real. En Venezuela fue muy conocido el tostón de Monteverde, que tuvo un triple propósito de proclamar a Fernando VII como rey de Venezuela. Se utilizó como moneda de 4 reales y se usó como condecoración militar, pero generalmente las medallas eran para conmemorar hechos históricos. O sea, este era un caso, digamos, excepcional, o para celebrar alguna obra o para inaugurar algún tipo de, no sé, de construcción civil, etcétera, ¿no? Para Antonio Guzmán Blanco, acuñar medallas fue una práctica común. Bueno, no es nada raro si él era tan refinado y le gustaba tanto esas costumbres europeas, pues, ¿no? Y hay medallas para la promulgación del decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria. Premió a los ingenieros con medallas, a los ingenieros que hicieron las obras del Calvario. Y hay medallas del Saludante y el Manganzón, las conocí recientemente, son bien interesantes porque esas son las dos estatuas monumentales de Guzmán que se hicieron para su gloria, pues, y que una estaba frente a la universidad y la otra estaba en el Calvario, como, bueno, mirando todo. ¿Se acuerdan de alguien, no? Bueno, Juan Crisóstomo Falcón acuñó una medalla en homenaje a Alejandro Próspero Reverendo, médico del Libertador, y de Joaquín Crespo, que estamos en la época de Crespo, en la época en que vamos a la exhibición universal colombina. Es muy conocida también la medalla para celebrar el triunfo del combate del Bogomocha. Ahí tenemos la fuente documental. En el siglo XX, el general Juan Vicente Gómez también hizo medallas para las conmemoraciones que le tocaron, el centenario de la independencia y la muerte del Libertador. Y también hubo una medalla conmemorativa de la toma de posesión de Rómulo Gallegos, y Marcos Pérez Jiménez las usó para la inauguración de sus obras también, ¿no? El caso es que las medallas son importantes para los gobiernos y hacen esas acuñaciones como para celebrar cosas importantes para ellos. Ok, ¿alguien me puede decir quién es esta señora? Exactamente, ella es la actriz Gloria Stewart. Es una legendaria actriz de Hollywood que para el momento tenía 86 años, que hizo el papel de Rose Dawson Dalbert, antes Rose de Whittaker, porque acuérdense que ella se cambia el apellido después del evento,
Bueno, ella dice que ella consiguió el casting por varias razones. Primero, porque ella era la única de su edad que se podía mantener parada, que no la tenían presa, que no usaba pañales y se acordaba de las líneas. O sea, que era una persona, pues, apta para la tarea, ¿no? Entonces, bueno, la traigo a colación. ¿Ustedes saben por qué? No se lo imaginan. Ok. ¿Ustedes se acuerdan el diálogo de cuando ella está con el cazatesoros o el cazanaufragios? Y él le dice que quiere que le cuente qué fue lo que pasó, porque ella es la única sobreviviente que él consiguió. Y ella le dice, han pasado 84 años y aún puedo leer la pintura fresca. ¿Ok? Bueno, tengo una noticia buena y una noticia mala. Voy a salir de la mala primero porque, bueno, por aquello de que al mal paso darle prisa, no conseguí sobreviviente. O sea, para poder tener uno, tendría que tener, si tenía 10 años para aquel momento, 145 años. Yo lo veo un poco, o 15 años, 140 años, está un poco difícil, ¿no? La buena es que aunque no tengamos sobrevivientes, hay una cantidad enorme de documentación sobre la Exhibición Universal Colombina de 1893, porque fue muy importante. Entonces, bueno, un poco quiero hablarles de las exhibiciones de su época y quiero hablarles de la exhibición colombina y después les voy a hablar de cómo Venezuela se presentó ahí en el peor momento de su vida. Bueno, eso lo podemos dudar ahorita, pero bueno, efectivamente, en un momento muy malo y cómo se vino con 100 premios. O sea, que eso es de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, las exhibiciones universales se hicieron primero para mostrar cómo los pueblos habían progresado, cuáles eran los adelantos de la ciencia, cuál era el progreso que había en aquellos lugares. Con el tiempo se hicieron, digamos, de regiones y después fueron de continentes y después fueron universales. Y la idea era como una justa donde todos los países mostraban las cosas buenas que tenían en sus países, las cosas que habían logrado, cómo habían afrontado ciertos problemas y cómo habían salido adelante. La primera fue en el Palacio de Cristal de Londres en 1851, la primera feria universal, la primera exhibición universal. Y la más reciente fue en Dubái en el 21, hace un ratito. ¿Okay? O sea que sigue haciéndose ese tipo de eventos, es como una especie de concurso de países, algo así. Era casi obligatorio crear un elaborado dispositivo de exhibición, o sea, ya aquí la exhibición no era en un solo lugar, era en la ciudad. No era en un espacio específico, sino que incluía actividades en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, por eso se habla de dispositivos de exposición para todo lo imaginable. O sea, todo lo que uno se imagine iba a parar a estas exhibiciones universales. Se relaciona con la consolidación de los estados nacionales y la sociedad moderna y progresista, porque por la época, pues, sobre todo. En los Estados Unidos, las ferias realizadas en los diferentes estados, bueno, ayudaron al progreso cultural del país después de la guerra civil, porque las guerras civiles agotan. La Exhibición Universal Colombina de Chicago fue la primera de carácter universal en tierras americanas, muy importante, ¿no? Y la inmediatamente anterior había sido nada menos que la Exhibición Universal de París de 1889, donde todos recordamos que de ahí viene la Torre Eiffel, pero donde habíamos quedado, bueno, como la humanidad más progresista de la Tierra, pues, o del universo. Entonces había, cónchale, un rasero muy alto que teníamos que superar. ¿Okay? Chicago fue escogida compitiendo con Nueva York. ¿Qué fue lo que hizo la gente de Chicago? Bueno, primero, todas las fábricas estaban allí. Acuérdense que Nueva York es una capital cosmopolita.
pero Chicago era la capital industrial. Ahí estaban los mataderos, tenían muelle, tenían cualquier cantidad de dinero. Ahí se hizo el primer edificio de rascacielos del mundo. Bueno, era algo así como que había todo el dinero del mundo y además había recursos disponibles, espacios abiertos con agua, aire puro, accesos, porque había vías de transporte y capacidades de alojamiento. Escogieron una zona que estaba cerca del lago e hicieron un trabajo enorme de urbanización para crear una dársena, comunicar todas las estancias, todos los lugares se comunicaban por agua y llegaba tren, tranvía y podía uno llegar por agua, por tierra, por lo que quisiera. Y entonces, bueno, ganó Chicago. El evento se estaba preparando desde 1889, cuando se creó una sociedad que emitió y cubrió 5 millones de acciones de $10, cuyas primeras acciones fueron hacer lobby en Washington para favorecer a Chicago y se fueron a París a estudiar cómo se hacía una exhibición universal. O sea que desde entonces se estaba preparando. Y en 1892, cuando España celebró el cuarto centenario el cuarto centenario del descubrimiento, Estados Unidos financió la construcción de 2 de las 3 naves colombinas, o sea que se iban a hacer nuevamente para mostrarlas al público, y ellos hicieron 2, con el compromiso de que vinieran las 3 para Chicago. O sea que ya eso estaba pero más que decidido. Aquí llegaban todos los chismes. ¿Por qué? Porque la gente del servicio exterior mandaba todos los meses y todo el tiempo estaba mandando información sobre qué se estaba haciendo allá para la Feria Universal Colombina, pues, ¿no? Que era un evento súper importante. Las oficinas se ubicaron en el primer rascacielos de estructura de acero que había en el centro de la ciudad. De ahí un maravilloso, eficientísimo aparataje de publicidad tuvo un despliegue de años, porque no fueron meses, fueron varios años. Y el equipo, yo no les voy a hablar de cada uno porque, bueno, entonces no voy a dar con el tiempo, pero quiero resaltar algunos nombres. Por ejemplo, Daniel H. Burman fue el director de obras. Este hombre se fajó desde el momento en que se escogió a Chicago, incluso en el lobby que se hizo, hasta que fue demolida la Ciudad Blanca, que se llamó así. El paisajismo y las obras de entorno la hizo Frederick Law Olmsted. Olmsted fue contratado por sugerencia de Rockefeller para hacer los paisajes del Country Club, por ejemplo, aquí en Venezuela. Su firma. Quizás él no tanto, porque ya para ese momento era un hombre ya muy mayor, pero su firma, ¿no? Este señor organizador general se llama George Brown Wood. Él es un ictiólogo, pero ese señor fue el director del Smithsonian Institute y además fue el creador de la National Geographic. O sea, nada más y nada menos. Él dijo de la Exhibición Universal Colombina que ella era una enciclopedia ilustrada de la humanidad. O sea, esa fue su conclusión de lo que debería ser. Él era un obsesivo, compulsivo del orden. Él quería poner todo clasificado. Yo recuerdo mucho un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, donde habla de cuáles son las clasificaciones según las personas, y cada persona tiene una clasificación, pero la de él era la clasificación universal de todas las especies existentes en el mundo y de todas las cosas que se podían hacer, y era tan obsesivo que era casi que enciclopédico. Entonces él decía eso, ¿no? La iluminación estuvo a cargo de la empresa de George Westinghouse, pero él usó la tecnología de corriente alterna de Nikola Tesla. Ya Tesla es muy famoso ahorita por otras cosas, ¿no? Pero en realidad en aquel momento estaba haciendo unos descubrimientos importantes. Y utilizó las bombillas de filamentos de hierro y níquel, y ahorita después les voy a hablar del hierro y el níquel, pero de momento les digo que Reginald Fessenden había logrado hacer esos filamentos y había logrado que las bombillas
fueran menos costosas. Entonces toda la feria se iluminó con esas bombillas y con esa tecnología. La pintura fue todo de blanco. Esta señora recuerda la pintura, nosotros tenemos que recordar el color. Todo se pintó de blanco, siguiendo el método de pintura en aerosol de los grandes almacenes Marshall. Por eso es que la sede se llamó la Ciudad Blanca. Esa ciudad tuvo 214 edificaciones nuevas. Participaron 51 países, de los cuales 46 tuvieron edificios propios. Nosotros tuvimos uno. Y 89 colonias, había colonias todavía para ese momento, ¿no? Y hubo 36 estados de la Unión con sus edificios que mostraban sus peculiaridades. Aquí, por ejemplo, se habla de que el edificio de Ohio era como un granero gigante, que el edificio de Wisconsin tenía un queso de 10 toneladas, que el de Luisiana, por ejemplo, repartieron las maticas del ciprés calvo de Luisiana, que es una mata emblemática de la zona, o un árbol emblemático de la zona, y que ahora hay que cipreses calvos por todos los Estados Unidos, algunos ancianos, otros hijos de ellos, que fueron a consecuencia de esa cantidad de maticas que ellos repartieron en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tuvo sus propios edificios y sus propias peculiaridades. Entre los edificios temáticos estaban, bueno, uno de administración, de artesanía, entre otros, de artes liberales, de agricultura, de minas de ingeniería, de electricidad, de maquinaria. Hubo un pabellón de la mujer, acuérdense de la sufragista, el fin de siglo, y el mismo Ernst, Adolfo Ernst, que fue el comisionado especial venezolano para la exhibición y que debía ir con los objetos patrimoniales y regresar, dice que allá las mujeres, pues, ellas quieren tener su lugar, ellas quieren hacer sus cosas, y entonces ellas tenían un edificio propio. Hay una señora del pabellón de mujeres que cuando se inauguró, el edificio de Venezuela se inauguró el 5 de julio, aunque la feria estaba abierta, o la exhibición estaba abierta, desde mayo. Y había una señora llamada Elizabeth Beecham Hooker, que era familiar del reverendo Hooker, que es un personaje allá. Y resulta que ella estuvo en la exhibición y habló de una nación viril, progresista, adelantada, que no se deja amilanar por nadie, que era Venezuela. ¿Ok? Y esa señora estuvo ahí. Así que, imagínense, ¿no? Hubo de transporte, de pesquería, de silvicultura, de horticultura, de artillería, de antropología y etnología. Bueno, es muy importante lo de antropología y etnología porque para finales del siglo XIX, ya por un lado se había hecho el catálogo de todas las razas del mundo, ya se conocían las leyes de Mendel, ya se hablaba, habían publicado todos los estudios sobre el Pithecanthropus erectus, que es el hombre de Java. Y el caso es que ya no se podía presentar al indígena como una persona que era inferior o colonizada o algo así, ya eso no estaba dentro de lo que era la estética, la manera de decir las cosas, la misma ciencia. Entonces, en el edificio de antropología y etnología se hizo una reproducción de una montaña donde se dio una batalla entre tribus indígenas en los Estados Unidos. Y ahí se presentó por aldeas las diferentes, las diferentes culturas indígenas. Y Venezuela llevó una cantidad enorme de cosas. La mitad de ellas se presentaron en el edificio de Venezuela, pero la choza, las canoas y algunos instrumentos musicales y algunas cosas se presentaron en esa edificación. Bueno, hubo pabellones comerciales. En el de artillería había una cosa que se llamaba el trueno, que era una pieza de artillería naval que medía, yo no sé cuánto de largo, pero tenía el calibre era de 1000 kilos. Y lo llamaban el trueno porque la única vez que lo hicieron solar, yo creo que todo el mundo salió corriendo y no regresó en un buen rato, ¿no?
Bueno, hubo pabellones comerciales, hubo un stock para ganado, un teatro, un auditorio para 2.000 personas, una estación para el lago y otra para el ferrocarril, de manera que podían llegar por cualquier parte. Entre los adelantos que se presentaron estaba el kinemascopio de Edison y el sopraxiscopio de Edward Muybridge, que eso era como animado, ¿no? Y se hizo la noria o rueda gigante del ingeniero George Washington Ferris, que tenía 15 metros de eje y 83 metros de diámetro, y tenía 36 cabinas del tamaño de un vagón de la Pullman, cada uno con capacidad de 60 personas y un comedor propio. Pero este reto de ingeniería fue muy importante porque había que hacer algo que pudiera ser más llamativo y más importante que la Torre Eiffel. Yo tengo aquí el dato de la cantidad de tornillos que se usaron para hacer eso. Ya se lo voy a decir. Había una vez un libro de tamaño natural que era de chocolate. Y en la época de calor pasaron mucho trabajo con ella también. Tenían 12.900 kilos de tornillos, se usaron para hacer esa construcción. La primera prueba fue una locura, porque, claro, siempre queda un tornillo por ahí, pero cuando son 12.900 kilos quedan muchos tornillos. Cuando se dio la primera vuelta, volaron todos los tornillos y todo el mundo tuvo que salir corriendo también, porque afortunadamente no hubo ni heridos ni muertos, pero ha podido ser fatal, ¿no? Había un muelle o acera móvil en que las personas podían caminar o viajar sentados, o sea que era una cosa también muy novedosa para la época, ¿no? Bueno, la exhibición no solo quería mostrar adelantos, etcétera, sino ofrecer una serie de experiencias que tuvieran que ver con el mundo entero. Entonces había una réplica de tamaño original de la Torre Eiffel, una calle de El Cairo con su bazar, una taberna argelina con bailarinas muy sensuales, un barrio de la vieja Viena, una aldea irlandesa, un barco vikingo que venía de Gotland, Noruega, el zoológico de Hagenberg. Hagenberg era un cazador de animales, pero que los amaestraba y los daba para los zoológicos, pero él tenía su propio zoológico. Estaba el zoológico de Hagenberg, estaba una calle de Constantinopla. Ubicado en la plena entrada, el señor Buffalo Bill andaba por el suroeste y llegó tarde. Y le dijeron que él no podía estar adentro porque iba a ocupar demasiado espacio. Ustedes saben quién es Buffalo Bill, tenía como una especie de circo y tenía peleas de indios y vaqueros y pioneros y tal y qué sé yo, ¿no? Y lo pusieron a la entrada. Entonces lo que hacía la gente era que venía a ver a Buffalo Bill y se metía para la feria, o sea que sirvió más bien de promoción de los espacios de la feria. Y se hizo una réplica del monasterio de Santa María de la Rábida, que está en Palos de la Frontera. ¿Qué pasa con Santa María de la Rábida? Ese fue un monasterio donde Colón estuvo antes de emprender su viaje a América y donde llegó de regreso. Y que ahorita es un importante museo desde el año, no sé, 1700 algo, lo declararon bien de interés cultural. Hicieron la réplica del monasterio y pusieron ahí una clínica para emergencias y una casa de reposo. Pero además hicieron una importantísima exposición de objetos relacionados con el descubrimiento, que habían sido, digamos, cedidos por la Casa de Alba, pero también por el Vaticano, por cualquier cantidad de instancias que tenían algún tipo de documento relacionado con Colón o con los viajes a América. Entonces, por supuesto, fue una de las atracciones más importantes de la exhibición. El señor Curtis Hinsley dice que fue una temprana forma de consumo turístico, porque la gente iba a viajar por el mundo para ver todas esas cosas de todo el mundo que estaban ahí, pues.
y era algo que no se había visto anteriormente. Ok, en datos, miren el gentío. La asistencia de público fue de 27.527 personas. El día de Chicago, que fue el 9 de octubre de ese año, bueno, el día de Chicago de ese año, que fue el 9 de octubre, hubo un récord de 716.881, bueno, si no veo bien, asistentes. La población de los Estados Unidos para ese momento era 63 millones de personas. Claro, existe la posibilidad de que haya alguien que haya ido 2 veces. No hay manera de medirlo por las entradas porque hubo muchas que se dieron a personas que iban invitadas. Entonces no hay, digamos, una prueba fehaciente, pero sí efectivamente fueron muchísimas. Por el pabellón de Venezuela pasaron de entre 1.500 y 2.000 personas diarias. Y el día de Chicago, dice Ernst, no se podía caminar. O sea que ya es decir, ¿no? El gobierno norteamericano celebró la ocasión, por supuesto, era muy importante para él, acuñó 5 millones de monedas de plata de $0.50 que fueron vendidas durante la exhibición y el resto se dio a curso legal una vez terminada la feria. Emitió 16 sellos postales con motivos colombinos que se vendieron durante ese año. Una vez que terminó, se destruyeron las planchas y se quemó lo que quedaba. O sea, que lo que se vendió, se vendió. Y se emitió una serie de sobres postales de franqueo impreso con motivos alusivos a Colón, al descubrimiento, etc., ¿no? La inauguración fue el 1 de mayo de 1893 por el presidente, por supuesto, Robert Cleveland. A partir de ese momento, la Municipalidad de Chicago agregó una estrella a su bandera. Bueno, esto fue tan importante que todavía sigue en la agenda informativa. El único edificio de la exhibición que se realizó con ánimo de conservarlo fue el de la ciencia y la industria, que se convirtió después en el Art Palace de Chicago y que permanece ahí hasta nuestros días. Objetos, artefactos y memorabilia de la exhibición todavía se muestran en los museos de la ciudad. Es muy importante. Se relaciona la exhibición con la bonanza de Chicago, que había sido arrasada por un incendio en 1871 y golpeada por la crisis en 1890. Y es de permanente mención en los trabajos de investigación. O sea, todo el mundo hace alguna referencia cuando habla de la época a lo importante que fue este evento, no solo para Chicago, sino para los Estados Unidos. La Sinfonía del Nuevo Mundo de Anthony Dvorak fue encargada para esa exhibición, pero no pudo presentarse a tiempo y se inauguró, se estrenó en diciembre de ese año en el Carnegie Hall de Nueva York. O sea que es algo que queda vivo de esa época, pero sin embargo no fue estrenado en su momento. Y en 2003, un señor llamado Erik Larson, este señor es un escritor de libros de no ficción. Él hizo una tremenda investigación y presentó un libro que son las historias paralelas de Daniel H. Burman. Les hablé del encargado de obras cuando les dije quiénes eran los que habían estado involucrados. Y el doctor Hermann Webster Muckert, que es alias Henry H. Hall. Bueno, ustedes no se imaginan, y eso no estaba planificado, pero la feria tuvo su asesino en serie. ¿En serio? El señor este le dio por hacer un hotel cerca de la feria con la seguridad de que iba a llegar muchísima gente a Chicago con la exhibición, y hizo como unas cámaras de gas y tenía, bueno, siempre favorecía, por supuesto, el alquiler de las habitaciones a muchachas jóvenes, y el hombre dejó una escena de muertos que se descubrió como 2 años o 3 años después. Para ese momento no se sabía nada, pero efectivamente eso existió. Bueno, este señor escribe las historias paralelas hasta el momento en que es demolida. Y cuenta la historia de los dos, que son historias verídicas documentadas, muy bien documentadas. El libro es fascinante. Bueno, inmediatamente los derechos fueron reservados por Tom Cruise, que quería hacer la película. Pero al expirar la reserva, porque se ve que no hizo la película y tampoco parece que no los compró completamente, los reservó. En 2010 los adquiere Leonardo DiCaprio.
para hacer una película también donde él quería ser el asesino. Pero resulta que pasó el tiempo y justo el año pasado la plataforma Hulu de streaming anuncia que se va a producir una serie sobre esta historia con Keanu Reeves, que ya firmó y ya está grabando, en el papel del arquitecto Burman, con la producción general de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Estará listo para el primer trimestre de 2024. Sin embargo, no sabemos si Leonardo se dio el gusto de ser el asesino, todavía no han dicho nada. O sea que hasta ahí no llegamos. Okay. ¿Qué pasaba en Venezuela cuando llega la invitación? Porque esos no fue una, fueron varias. ¿Por qué? Porque había muchísimo interés en los Estados Unidos en que participaran todos los países de Latinoamérica. Pero también había el interés de que está en mi zona de influencia, me gustaría además que tuviera alguna relación con los productos, etcétera. Entonces había muchísimo interés de parte de los Estados Unidos. Y había todos los cuentos que venían de la gente de los diplomáticos allá en los Estados Unidos, de la gente, digamos, todos los diplomáticos que estaban allá, que mandaban toda la información. Y había que ver qué se iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba con Venezuela? Nosotros estábamos a final del siglo XIX. En el siglo XIX habíamos tenido la guerra de independencia, la guerra federal y cualquier cantidad de rebeliones. Cada vez que había una rebelión, todo se paraba, todo comenzaba de nuevo. Había habido una cantidad enorme de tropiezos, porque las guerras influyen muchísimo en que se pierde el ganado, en que las tierras se dejen de producir o se abandonen, en los éxodos masivos de población, en que se paran muchísimas actividades. Entonces todo eso influyó en que para final de siglo Venezuela estaba muy mal. Desde 1823, que es cuando Bolívar renuncia a su presidencia, dictadura, etc., hasta marzo de 1894, es decir, hasta el marzo del año siguiente, habíamos tenido 43 gobernantes, de los cuales 9 fueron jefes de estados de facto, 10 presidentes provisionales, 19 presidentes constitucionales, solo 11 terminan su mandato constitucional. Hay 9 derrocamientos y 6 renuncias, y muere un presidente en ejercicio que fue Linares Alcántara. Eso por decir una cuentica, ¿no? Entre 1830, aquí está, 1830 y 1893 hubo 8 constituciones, porque esa era la otra. Cada vez que alguien quería tomar el poder, cambiaban la constitución. Y 116 encargados del poder ejecutivo, con un promedio de un mes por designación. Y Venezuela sigue produciendo en todo ese momento. Tuvimos 2 gobiernos que fueron un poco más propicios a la actividad productora. Uno fue el de Páez, porque él fue una persona que respetó los poderes y mantuvo aquello de una manera armónica. Y el otro fue Guzmán Blanco, que tuvo hasta contratos de gestión agroalimentaria, de fomento agroalimentaria e industrial, ¿no? Bueno, un buen panorama de lo que vive en el país lo pone Ramón J. Velázquez en su libro La caída del liberalismo amarillo. Él está hablando específicamente de 1893. Y dice: el tesoro está en crisis, el comercio paralizado, los artesanos sin trabajo, un largo verano quemó el pan de las cosechas. En Caracas, montañas de útiles caseros crecen en las casas de empeño, mientras que a las manos de contratistas y trabajadores de obras públicas van, en cambio de moneda, unos papeles que el ministro de Hacienda, José Antonio Bellutini, bautiza con el nombre de deuda flotante. O sea, ese era el panorama. Había 4 regiones. Regiones complementarias, los Andes y Estado Zulia, donde se producía café, parte de la cría de ganado, y el puerto de salida, Maracay. Estaba la zona central, Valencia, Caracas y
estados de alrededor que producción de café, ganado, cacao, caña de azúcar, cobre de las minas de Aroa. Los puertos eran La Guaira y Puerto Cabello. Estaba la zona de Guayana, donde estaba nada menos que el oro del Callao, los cueros de los llanos, más los yacimientos de hierro del delta del Orinoco. El puerto de salida, Ciudad Bolívar. Y después estaba la zona oriental, famoso estado de Bermuda, que tenía la producción de cacao y chocolate, asfalto del lago de Huánuco, carbón del Narigual, y el puerto era Carúpano. El destino principal de esos productos era Europa, pero por ejemplo, el cobre de las minas del Callao salía de La Guaira y Puerto Cabello, bueno, basta de Puerto Cabello, e iba para Suanca, en Inglaterra. Y el hierro que salía por el Orinoco, vía Ciudad Bolívar, iba para Suecia y para... ahora no recuerdo cuál es el otro sitio. Pero bueno, el caso es que sabiendo que se estaba utilizando hierro, cobre y otros minerales, el mercado natural era el que nos quedara más cerca. Sin embargo, estábamos enviándolos con todos los costos que eso significaba para Europa y para otros países. Bueno, la decisión era muy difícil. La primera cosa que se decide es que vaya una comisión, observe todo e informe. Pero sí había muchísima presión, tanto de los Estados Unidos por un lado, como de la información que llegaba. Había que ir, y el que quería ser conocido, importante, tenía que estar ahí. Entonces, bueno, hubo muchísima presión y a finales de 1892 se toma la decisión. Se justifica la decisión, por supuesto, para favorecer las exportaciones, que es una buena razón, las buenas relaciones con los Estados Unidos, y en el hecho de que Venezuela fue la primera en tierra firme descubierta por Colón. Entonces eso era muy importante. Y también se observa pues el interés de los Estados Unidos, y por supuesto detrás de todo esto está, desde la doctrina Monroe para abajo, pues habían razones comerciales, etc. Entonces el gobierno venezolano decide nombrar una junta organizadora, resuelve construir el edificio, da instrucciones para la emisión del sello postal y la medalla conmemorativa, y toma todas las providencias para producir el material que se va a imprimir para mostrar y para el transporte de las muestras y el montaje, por supuesto, de la exhibición. ¿Quién era la junta organizadora? Bueno, dos reconocidos sabios, Arístides Rojas y Adolfo Hermes. O sea, que eran autoridad en cualquier cosa que se hiciera donde Venezuela tuviera que estar presente. Estaban dos acreditados científicos, comunicadores y divulgadores del conocimiento, como Francisco de Paula Álamo y Agustín Abelero, ambos muy conocidos y de muchísima producción importante, pues, ¿no? Había dos artistas, pero que también eran gerentes culturales, como Francisco Daveño y Emilio Mauri. Francisco Daveño es el que diseña la medalla. Recuerden que yo les dije que les iba a hablar de él después. Ambos habían estado involucrados en la organización de eventos importantes culturales. Había tres capitanes de empresas con un prestigio muy bien ganado. José Antonio Mosquera tenía comercio con minerales y también tenía con licores. Lucas Ramela, no sé si se recordarán de él, pero él no solamente, la panadería Ramela es la creadora del pan de jamón, sino que además fue la primera panadería que fue una línea de panaderías en diferentes lugares. Además tuvo el primer aserradero de máquinas de vapor que hubo en Venezuela, total que el hombre sabía muchísimo de madera, y después vamos a ver por qué eso era importante. Y Juan Magdaleno era uno de los que había tenido esos contratos de promoción de la producción que hizo Guzmán Blanco, y tenía fábricas de conserva, y ya venía con un premio de la Exhibición Universal de París. Entonces era muy importante también tomarlo en cuenta. Y entonces yo digo que eso era algo así como el Dream Team de lo que pudiera ser unos organizadores de una exhibición venezolana en cualquier otro lugar para el momento, ¿no? En el suelo norteamericano, José María Larralde era el cónsul. El doctor Manuel Vicente Toledo fue el que estuvo involucrado desde el principio hasta el final
con la organización de la feria allá, y los señores Jacinto López y José Antonio Sánchez, que también formaban parte del cuerpo diplomático. Este es el edificio de Venezuela, no les voy a hablar muchísimo de él, estaba por supuesto pintado de blanco, como son todas las cosas en la Ciudad Blanca. Tenía a Colón y a Bolívar en estos dos, las dos naves laterales, y tenía el escudo de Venezuela entrando. Bueno, era un edificio que para la época era muy importante, y que la condición fue que se construyera y se pudiera desarmar para ponerlo aquí. No sé dónde está ahorita, pero bueno. Este es el sello postal. Se hizo sobre un cuadro de Michelena, que es Colón llegando a tierra firme, porque eso era lo que queríamos nosotros resaltar, porque éramos los primeros. Ese cuadro es también de Michelena. Ese cuadro no lo hemos conseguido. Ricardo Antequera, que me apoyó con esta exhibición y que ha sido mi lazarillo en muchas cosas, logró descubrir un boceto de la alegoría de Colón en la colección del Banco Industrial, y digamos los otros dos cuadros colombinos serían la alegoría de Colón, que está en la fundación, y un cuadro que se llama Venezuela rindiendo homenaje a Cristóbal Colón, que está en la Academia de la Historia. Son los 5 cuadros colombinos de Michelena, hechos por supuesto en esa época. Bueno, la medalla colombina, que es así, ya que hablamos del Titanic al principio, esto sería como la punta del iceberg, porque en realidad fue una excusa para echarles el cuento. Y el catálogo. El catálogo fue muy importante. O sea, el autor del catálogo es Aristides Rojas. Su lugar de publicación es en Nueva York. Está en inglés y español. Contiene documentos oficiales, contiene una exposición de la realidad nacional, el listado de muestras con la información descriptiva y la ubicación y condiciones de producción, porque eso es lo más completo que se ha escrito sobre Venezuela, y un apéndice que tiene lecturas informativas sobre temas históricos básicamente, ¿no? O sea, se resaltaba el pasado, pero se veía el presente como algo con potencial, o sea, como algo que verdaderamente estaba haciéndose. Tuvo una muy alta demanda, al punto de que Adolfo Herr dice que él buscó la ayuda de la Smithsonian para poder distribuirlo entre las universidades, porque todo el mundo le pedía el catálogo. O sea, que fue una cosa que tuvo muchísima demanda. Y se ganó el premio del jurado. Bueno, estos son los productos que fueron a Chicago. Yo no me voy a poner a hablar de todos ellos, porque si no, bueno, aquí seguimos mañana. Pero, por ejemplo, hay cosas que resaltan, ¿no? Hay 78 muestras de café. Hay 29 muestras de cacao y chocolate. Pero hay 146 especies maderables. Y era que cada una te decía, es de color amarillo, tiene la fibra delgada, es bueno para pulirse, es fácil de tallar, sirve para esto, es usado para lo otro. Es una cosa impresionante. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención fue la farmacopea. O sea, desde productos simples como productos ya elaborados. Y hay incluso marcas comerciales ya, que se supone que las marcas comerciales aquí, bueno, sí había, pero digamos, tienen un crecimiento a finales de siglo, ¿no? Pero ya mucho finales de siglo, pues. Pero por ejemplo ahí va, es que es lo que me llamó la atención, hay piedras preciosas, minerales metalíferos, pero hay guitarras y cuadros, hay sombreros, zapatos, alpargatas, camisas, bastones, todo eso hecho en Venezuela. O sea, todo, venían de todas partes del país. Y de cada lugar decía, esto viene de tal parte, eso está a tal temperatura, eso se usa para tal cosa. Toda la información. Impresionante ese catálogo. Bueno, como resultado favoreció la actividad comercial, por supuesto, incrementó la publicidad y el registro de marcas. Yo les pongo aquí, había marcas desde el mediados del siglo XIX, la primera ley de marcas desde 1873, el certificado de calidad oficial se emitió el primero en 1893, y en el Cojo Ilustrado
que era digamos, la revista más importante de la época, los anuncios de marcas internacionales aparecieron a partir de octubre del 93, pero de marcas nacionales a partir de noviembre del 94. O sea, hay una coincidencia que uno no puede ignorar, pues, ¿no? Hubo cerca de 100 premios y reconocimientos, entre ellos el mejor catálogo y el mejor pintor, porque ese señor Michelena, ahí estaba Corot, estaba Rodin, estaba Almatarena, estaba Carolus, no me acuerdo cómo se llama el apellido. O sea que cuando uno dice, se midió con todos ellos y se vino con el primer premio, bueno, algo bueno tiene que tener, ¿no? Bueno, había 21 pintores y 3 artistas de otros géneros. Uno a la exposición etnológica, que fue muy completa, muy importante. 3 a las muestras de madera, 2 a las empresas de transporte, 6 a las industrias manufactureras, 5 a la minería, 50 a la agricultura. De las 71 muestras de café enviadas por 66 expositores, 25 recibieron premios. O sea que sí, efectivamente hicimos un muy buen papel. Bueno, ser premiado en la Exhibición Universal Colombina, ahora que hablábamos de los chocolates de la India, fue un motivo para, digamos, un recurso para hacer publicidad. De hecho, este es un anuncio de Cobo Ilustrado donde habla Chocolate de India, que se trajo el Gran Premio de Chicago. De la experiencia, porque hubo una cantidad de eventos periféricos, varios congresos, conferencias, etc. Se logró primero invitaciones para el próximo Congreso Médico Panamericano, que tuvo su sede en México. Se propuso a Caracas para el siguiente, y además se cursó invitación para el 11º Congreso Médico Mundial, que iba a ser en Roma. O sea que los médicos venezolanos quedaron muy bien parados. En este Congreso Médico, que hubo alrededor de la Exhibición Universal Colombina, José Gregorio Hernández llevó un papel de trabajo. No lo llevó él, lo leyeron los que fueron, pero era de él, ¿no? El doctor Adolfo Erck formó parte del jurado de varios productos. O sea, tal era la solvencia del hombre y su peso específico como científico, pues, ¿no? Y hubo publicaciones especiales de periódicos americanos que reseñaron la exhibición venezolana. Como conclusión, fue un esfuerzo colectivo en el que estuvo involucrado todo el país. Se pudo hacer porque a pesar de todas las crisis era posible, pero además porque somos capaces de hacerlo. El gobierno percibió la importancia y tomó las decisiones y providencias correctas y estuvo a cargo de los mejores. O sea, de verdad que fue escogida la gente que participó en la organización. La fórmula, que se ve clarita, es desplegar la acción por todo el país, auspiciar o permitir la producción, escoger el aliado comercial más importante, que eso estaba en el subsuelo, pero estaba ahí. El hecho de que Estados Unidos estaba más cerca y podría ahorrarnos una cantidad de dinero, y además el interés que podríamos suscitar en un mercado como ese, exaltar el pasado como base de la identidad y poner a la organización y comunicaciones en manos de los mejores. El ministro Pedro Ezequiel Rojas, él dice en el libro amarillo, hablando de la exhibición, que en la sección Venezuela no escaseó nunca el dato preciso, la noticia circunstanciada, el informe oportuno para todo el que accedió a ella con el deseo de investigar la naturaleza de un producto, el uso de un objeto o la aplicación de un artefacto. Si eso no es misión cumplida, que me lo diga otra persona. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a la señora Olga por su magistral ponencia, a la Fundación Bulto por estar presente y apoyando este tipo de iniciativas. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer un
una breve pausa, no se muevan. Vamos a hacer entrega de unos premios. ¿Cómo están aquí? Bueno, vamos a anunciar los ganadores. Entonces, bueno, mi socio Manuel se hará cargo de anunciarlos.